Y en la entrevista central que vamos a tener hoy día, queremos hablar del tema de la inclusión laboral en Chile. Personas, casi el 17% de la población, de acuerdo a estadísticas del año 2015, tienen discapacidad. Son personas que han tenido distintos tipos de dificultades para poder generar una situación de trabajo laboral que eventualmente significa, pero una cantidad enorme de trabajo de ellos mismos, de trabajo de su familia, posibilidades a veces de ser aceptados en empresas porque no es una cosa tan sencilla, y casi el 17%, digo, está en una situación de discapacidad, y por lo tanto la pregunta es ¿qué tanto el mercado del trabajo incluye a esas personas cuando ya nosotros hemos tenido pero una cantidad de años respecto de tener sensibilidad a este menester, el caso de la Teletón, el caso de las cosas que hemos visto, reportajes, en fin? ¿Qué tanto está haciéndose carne? ¿Qué tanto Chile recibe a personas que tienen discapacidad en sus proyectos laborales? Conversamos eso con la directora de la Expo Inclusión, que se da este viernes y este sábado, Paola Ortega, aquí en Última Mirada. Paola, buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Fíjate que quedé bastante impresionado cuando me contaste que eran 2.400.000, 2.500.000 personas en la última estadística de el año 2015, las que se habían considerado en los distintos censos personas con discapacidad, un 17% de la población. Sí, la última encuesta en DISC, que es la encuesta de personas con discapacidad, indica que son 2.800.000 personas aproximadamente. Y eso estamos hablando, claro, del 2015. Ahora, eso es una situación que fuerza al país a abrirse, a tener que tener una disposición para recibir y hacer que esas personas tengan una vida lo más común y corriente, igual al resto de la población posible, que va desde la atención de estas personas cuando son chicas hasta la inclusión laboral una vez que pueden generar su propio sustento. Sí, estamos hablando de que esta cantidad de gente no solo hay que incluirla por nuestra mirada, ¿no? Y es la mirada también de la OMS, que es la mirada desde la igualdad, de los derechos de las personas con discapacidad, que tiene que ver con asumir que nosotros somos un mundo diverso, donde tenemos personas de distintos tipos, extranjeros, cultura distinta, y además tenemos personas con discapacidad. Desde ahí, esa mirada es desde los derechos de las personas. Es por eso que hay que incluir, porque eso además da riqueza a la cultura y da avances. No hay ningún país desarrollado que no haya tomado la variable inclusión en camino a su desarrollo. Es parte de lo que tenemos que hacer como país, y además tenemos una deuda social tremenda con las personas con discapacidad. A ver, cuando estás hablando tú de deuda social, estamos hablando de ¿qué específicamente? ¿En qué consiste la deuda social de la discapacidad? Sí, bueno, hasta hace 20 años las personas con discapacidad no salían de su casa, no eran asumidas dentro de los grupos familiares. Generalmente eran escondidos, en algunos casos eran incluso llevados a los campos, y desde ahí se generó todo un espacio donde las personas con discapacidad fueron vistas como personas a las que había que ayudar, a las que había que tener un asistencialismo profundo, y donde no crecían en todo su potencial, porque si bien tienen una situación de discapacidad, ¿cierto? No es algo que vaya a cambiar, no es una enfermedad, es una situación. Las personas con discapacidad sí tienen un tremendo potencial. Hay muchas personas que no están necesariamente dependientes. Las personas con discapacidad en un 65% aproximadamente pueden ser autovalentes. Entonces, esas personas pueden estudiar, pueden trabajar, pueden desarrollar un oficio, y esa es la deuda social. Darle esas oportunidades que son un derecho, como de cualquier persona. Son un derecho a trabajar, a estudiar, a transportarse, a poder entrar a un museo, por ejemplo, a poder entrar a una biblioteca. Esos son los derechos que hemos vulnerado desde hace muchos años, y no solo nosotros en Chile. A nivel mundial, ¿no? Estaba leyendo hoy día en la mañana un Twitter, creo que era de Carlos Gajardo, el ex fiscal, que estaba hablando de una pariente a quien habían despedido de su oficina, argumentando que ella había cambiado las reglas de juego, y por lo tanto la oficina se sentía también mandatada a cambiar su propia regla. ¿En qué consistían las reglas de juego que había violentado
la pariente de Carlos Gajardo? Bueno, en que había quedado embarazada y por lo tanto se consideraba que eso no era... era una suerte de atentado contra la normalidad laboral de eso. Yo me preguntaba mientras leía esto y sabía que tú venías hoy día, decía, mira, si es que todavía en el año 2019 se pueden dar situaciones como esa, donde a una mujer por embarazarse eventualmente puede perder la pega, ¿cómo será para una persona que tiene discapacidad permanente y que por lo tanto primero tiene que hacer que lo reciban y después que se mantenga en la posición? Por supuesto. Y esas no son ese tipo de cosas que tú me cuentas de una mujer embarazada, que eso es un derecho. Los derechos fundamentales no están por debajo de las normas de una empresa, están sobre las normas de una empresa. Y esto estamos hablando de derechos fundamentales. Cuando hablamos de personas con discapacidad que no pueden acceder a estudiar la carrera que desean o que no pueden subir, ir a un baño en un edificio público, por ejemplo, donde todavía el decreto 50 no es el decreto 50 el que en marzo empezó a regir, que todos los edificios tenían que tener accesibilidad, cosa que hoy día no tenemos en Chile. Entonces ahí sí estamos en una deuda social. No, sí, por supuesto. Entonces, la pregunta que cae a continuación es que generar puestos de trabajo para personas con discapacidad debe ser una cosa mucho más difícil de encontrar en la empresa o más lenta quizás, no más lenta, es una cosa para la cual no basta con que la persona pruebe de que puede ser capaz de tener la pega. Como tiene esta situación especial, en una de esas pasa un poquitito lo que ocurría con esta variante de Carlos Gajardo, en el sentido de, el empresario que piensa en productividad, piensa en ingreso, piensa en tratar de maximizar su utilidad, de repente algunos de ellos pueden pensar, oye, ¿por qué voy a hacerme de este cacho? Bueno, sí, eso es una de las miradas, pero gracias a Dios, digo yo, hoy día hay espacios y hay harto empresariado que está mirando con una visión distinta, porque la transformación cultural es algo que está sucediendo, es algo que está sucediendo en el mundo. Entonces, desde ahí, la diversidad, como yo te comentaba, está vista como un valor, pero hay mucho sesgo inconsciente todavía, que no nos damos cuenta, discriminaciones, cosas como las que tú me cuentas, que ya son, más que discriminaciones, son atrocidades, ¿no? Pero todavía tenemos mucho sesgo inconsciente, muchos prejuicios, muchas intolerancia a respetar la diversidad y a compasar de alguna manera al otro con sus dificultades, porque las personas con discapacidad muchas veces son además de la situación que tienen, además tienen una dificultad del entorno que las discapacita aún más. Entonces, la discapacidad en ese minuto se transforma en una doble tarea, donde hay un esfuerzo personal, pero también hay elementos que no podemos cambiar. Si yo no tengo un cruce de calle para silla de ruedas, por ejemplo, no hay nada que hacer. Si por ejemplo, como vi la otra vez en el centro, que las huellas podotáctiles no estaban puestas, las que siguen las personas con discapacidad visual, con su... ¿sí? Entonces, eso no estaban puestas de manera recta, sino que estaban puestas como de decoración. Entonces daban la vuelta. Eran bonitas, digamos. Eran bonitas y llegaban al mismo. Entonces ahí tú ves un tema de donde el país no está preparado, pero estamos de a poco empezando a prepararnos. Los baños para discapacitados no eran una conciencia que estuviera en todos los constructores. En cambio, hoy en día sí hay una preocupación, porque además hay elementos a la venta para eso, cosas que antes no pasaban. Y ahí uno ve una transformación y además un crecimiento como país desde la mirada de la inclusión. ¿Cuáles son los elementos, Paola, que han empezado a hacer que haya más empresas y empresarios que incorporen personas con discapacidad? ¿Es la convicción, por ejemplo, después de verlos trabajar, que están en una igualdad de oportunidades de poder trabajar a pesar de ello? ¿Es algo que ellos creen que tienen que hacer porque... un poco lo que tú decías, están en el mismo derecho de otra persona de su misma edad de hacerlo? ¿Cuáles son las razones? ¿Es porque se puso de moda de pronto esto de la discapacidad? Yo creo que un poco de eso hay, pero también la ley 21.015 ha sido un gran impulsor de esto. Si bien es una ley de cuoteo, una ley que obliga a todas las empresas de más de 100 empleados hoy en día a contratar el 1% de personas con discapacidad, es lo que nos da el puntapié inicial para iniciar en serio una transformación cultural donde ya va a ser cosa de todos los
los días ver personas con discapacidad en los edificios grandes, sobre todo en las grandes empresas, en las multinacionales, estamos hablando, ¿cierto?, de empresas de 100 empleados para arriba, se va a transformar en algo habitual. Y entonces ahí la cultura empieza a transformarse, donde ya no miramos a las personas como que las tenemos que ayudar o como de alguna manera como bicho raro, ¿no? Entonces desde ahí la mirada y cómo interactuamos como personas con cualquier tipo de discapacidad va creciendo en cuanto al desarrollo de conciencia colectiva al respecto. ¿Y cuál es la situación que la gente con discapacidad que trabaja, que puede trabajar, qué comenta de cómo es la recepción que tienen? Sí. Al principio hay fricción, hay, no sé, distanciamiento, son recibidos automáticamente, tienen que probar que son capaces de hacer lo mismo que los otros o que son tan productivos como el resto. ¿Cómo funciona eso? Sí, ahí, Fernando, hay un tema bien interesante porque hay varias formas de incluir, ¿verdad? No hay recetas así, cada empresa tiene su formato, sin embargo, la preparación del equipo es fundamental. Es fundamental. Y las empresas grandes que tienen una conciencia genuina de esto, las que yo he visto, no sé, el Banco Chile, SMU, distintas otras, tienen esta preparación, este apresto a los equipos, una conciencia y una educación desde el lenguaje, cómo tratar a las personas, qué hacer, qué no hacer. A las mismas personas también, muchas nunca han tenido una experiencia laboral. Entonces no es llegar e insertarlas y después dejarlas ahí eternamente y sin ningún tipo de supervisión. Tiene que haber un ingreso paulatino y además apoyado, ¿no? Y eso es fundamental. Y hay empresas que se dan ese trabajo y otras que no. Otras que solamente contratan y lo ingresan y para ellos tiene que funcionar como cualquier persona. Pero eso no pasa. Eso no pasa. Las personas tienen que tener este apresto, tienen que tener esta sensibilización. Tiene que haber un paso a paso. Déjame, antes de pasar a la exposición, a la exponclusión, hablarte de otra manera, hablarte de otra variable. Generalmente cuando hoy día se está hablando de la inclusión laboral, la primera cosa que viene a la cabeza es la empresa privada. La empresa privada se abre y uno siente como que uno tiene que hablarle al empresario y decirle, oiga, usted incorpore. Hay leyes, como tú muy bien decías, que el 1%, etc. ¿Qué pasa con los funcionarios del Estado? ¿Qué pasa rige también que el Estado abra las puertas para que los funcionarios públicos tengan que tener también gente con discapacidad? Deberían cumplirlo, ¿no? El 1% también debería estar para las empresas del Estado. Y para las empresas está, pero para el gobierno central no hay cuoteo. Entonces, debería, ahí estamos yo creo que trabajando yo sé que el Senado está trabajando para que esto sea una norma y se cumpla en todos los estamentos estatales. Sí, yo eso te lo pregunto porque generalmente uno pone mucho el ojo en, qué sé yo, el empleo privado, porque, bueno, es el mayoritario, sí, es donde uno va normalmente. Pero el Estado es una gigantesca máquina de empleo y las personas no tienen por qué tener una diferenciación en términos de sus capacidades de trabajar en una empresa o trabajar en una institución pública. Pero la institución pública, tú muy bien lo dijiste, la institución pública de repente cambian los gobiernos, cambian la gente, entran con gente que tienen una lógica, si tú quieres, que está más orientada a la qué sé yo, simetría ideológica del gobierno de turno. Y en una de esas no entra la variable de inclusión. Sí, bueno, yo creo que tenemos un tremendo desafío ahí como país. Yo lo quiero mirar de una manera positiva, donde el puntapié inicial está dado por esta ley y va a empezar a obligar a todos, porque después ya no va a ser excusa, ¿cierto?, de que no tenemos rampa o que no tenemos la tecnología adecuada, porque hoy en día existe un montón de startups que dan la tecnología adecuada para que las personas a muy bajo costo pueden ser insertadas laboralmente. Entonces vamos a quedar obsoletos con ese tipo de excusas donde no lo podemos hacer porque no está dentro de los tipos de trabajo que tenemos. Hoy en día las personas con discapacidad, hay distintos tipos de discapacidad y cualquier puesto laboral puedes insertar a una persona con discapacidad si haces un buen perfil del cargo. Entonces yo creo que desde ahí las empresas del Estado, ¿cierto?, y el gobierno central también va a empezar a incluir fuertemente. Sí. Esperemos. No, por supuesto, hay que tomar en cuenta que han habido presidentes de la nación más importante del planeta en términos económicos. Franklin Delano Roosevelt era una persona discapacitada que funcionaba a través de una silla de ruedas. Y han habido un montón de personas que han tenido situaciones durante los gobiernos
Pedro Aguirre Cerda, entre otros, durante los gobiernos que han tenido afecciones serias de salud sin estar discapacitados, pero llegó hasta el final y murió en el gobierno. Por lo tanto, me encantaría escuchar de los ministros, para serte franco, cuál es la razón por la cual no se cumple con, por ejemplo, un porcentaje respetable en materia de generar o incentivar funcionarios que también tengan eventualmente discapacidades. O sea, yo creo que hay. Ahora es el cuoteo obligatorio, ¿cierto? Es el tema disyuntivo. Bueno, vamos a la inauguración de la Expo Inclusión mañana, ¿cierto? A las 9 de la mañana vamos a tener ahí al ministro Monkever y al subsecretario Arap presente para hacer muchas preguntas. Así que... A ver, ¿de qué se trata la Expo Inclusión? Bueno, la Expo Inclusión es un encuentro que congregamos desde el año pasado a la sociedad civil, al gobierno, al empresariado y a la academia. Y por primera vez en Chile reunimos a estos cuatro actores del cambio. ¿Y qué significa esto? Que desde ahí se generan conversaciones importantes y transformadoras. Porque hoy en día, o podemos ver desde el año pasado hacia atrás, todos estos elementos que tenían la variable inclusión eran una feria laboral local o un congreso solamente para el empresariado o algo que hacía la academia, muy específico, muy disgregado. ¿Y qué pasa? Que cuando está todo disgregado no hacemos fuerza, no somos fuerza del conjunto. Y aquí se comparten buenas prácticas, se pregunta a las autoridades cuáles son sus miradas, las estadísticas, y se arma una conversación bastante poderosa que en esta ocasión también va a tener una bajada técnica a través de unos papers que va a hacer la Fundación Descúbreme, donde vamos a ir dejando un histórico de los compromisos que se vayan generando año a año. ¿Y quiénes van a esta? ¿Quiénes son las instancias? ¿Está la empresa privada, por cierto? Sí. ¿Está el gobierno también? Sí, el gobierno también. ¿Y cómo se plantea el tema de la inclusión laboral? Bueno, nosotros tenemos en Estación Mapocho, este año tenemos 168 stands, de los cuales 68 son de fundaciones y emprendedores entregados sin costo a través de un concurso público que se hizo, y 100 de empresas, por una parte, un 70% de empresas que entregan ofertas laborales y el resto de ayudas técnicas y de tecnología e innovación. También tenemos el Inclusion Challenge, que es un concurso de innovación social de tecnologías para la inclusión laboral. Entonces ahí ya no tenemos excusa, porque vamos a tener incluso la tecnología presente. Pero además tenemos a esta gran gama de empresas de todo ámbito que tiene más de 1000 ofertas laborales presentes, con esta feria, por supuesto, de ingreso gratuito, para que todas las personas con discapacidad vayan, entreguen su currículum o bien lo suban a través de una plataforma inclusiva, Pegas Inclusivas. Ahora, esto ocurre mañana, este fin de semana, Sí, viernes y sábado, en Santiago. Sí. ¿Pero es una cosa localista, centralista en Santiago o también tiene exterioridad hacia el resto de las regiones? Nosotros lo hicimos el año pasado solo en Santiago y nos llegaron un montón de comentarios, tuvo un éxito tremendo, así inesperado. Por lo tanto, este año sí fuimos a Antofagasta, que vamos a estar allá el 3 y el 4 de octubre, y después en Concepción el 5 y el 6 de diciembre. Así que Antofagasta, Santiago y Concepción, que está bastante bien para hacer la segunda edición, ¿no? No, está muy bien. La pregunta, este 17% está... ¿De qué manera está distribuido? Bueno, la mitad está en Santiago. La mitad está en Santiago. Sí, después tenemos Concepción, Valparaíso y Antofagasta. Sí. ¿Y se tiene más o menos una idea del promedio de edad de la persona discapacitada en Chile? El promedio de edad de la persona discapacitada. Sobre 18 años tenemos aproximadamente, en Santiago, acá tengo los números, sobre 18 años en Santiago tenemos 1.100.000 personas. O sea, de los 2.800.000, más o menos 1.100.000 son sobre 18 años, son adultos ya. Sí, o sea, y de eso estamos hablando de que un 70% aproximadamente son autovalentes, que pueden perfectamente entrenarse, bueno, o han estudiado o se pueden entrenar en algún oficio. Cuando tú dices que una persona es autovalente y que por lo tanto puede... que no necesita un cuidador constante. ¿Qué significa eso? Sí, autovalente es que, bueno, si necesita un cuidador puede trabajar y además puede salir, puede transportarse, a lo mejor con ciertas ayudas, pero es una persona que está apta para trabajar y no necesita estar habitualmente en la casa, en cama o con cuidados intensivos. En el caso de esa persona que es autovalente y que puede trabajar,
cuál es más o menos, si es que él tiene la voluntad de trabajar? ¿Tienes tú alguna idea, si es que existe estadísticamente esto, cuánto se demora en encontrar trabajo desde que decide empezar a buscar? Sí, sí. La verdad es que en promedio yo conozco lo que se demora una persona común y corriente. No hay una variable inclusión. Una persona común y corriente se demora entre 6 y 9 meses en encontrar trabajo desde que ha dejado un puesto laboral. Esos son datos de los headhunters, digamos. Eso es lo que se demora un profesional promedio o técnico profesional. La variable inclusión en ese tipo de estudios yo no la he visto hasta ahora, por lo menos. Ya, porque yo me imagino que, o sea, no creo que sea menos, digamos. Debe ser una... La segunda variable, con las personas que tú conversas o que entran a trabajar, ¿hay un proceso de ingreso a trabajar inmediato o ellos tienen un proceso de evaluación llamémoslo así, pasantía para observarlos primero? O entran una vez que se acepta o hay empresas que inmediatamente los contratan, ¿no? O inmediatamente de acuerdo a las disponibilidades y las capacidades que tienen. Sí, hay distintos modelos y depende de cada empresa, pero lo que yo más he visto y lo que considero que es una buena práctica en esto es muchas veces trabajan con consultoras y estas consultoras hacen una evaluación del cargo y del puesto de trabajo, si es apto o no para una persona con discapacidad, con qué grado de discapacidad y con qué tipo de discapacidad. Porque por supuesto una persona con por ejemplo, una discapacidad motriz severa, a lo mejor no es la más apta para estar trabajando en faena, ¿no? Sí, en faena minera, por ejemplo, pero sí puede estar trabajando en una oficina. Entonces hay que evaluar el tipo de trabajo. Y ese proceso es lo primero, fundamental. Y luego la persona, los intereses de la persona, también el tipo de transporte, y ahí las consultoras tienen todos unos programas y planes de inclusión que desarrollan como una temática que se realiza en el largo plazo. No es algo como buscar una persona, dejarla instalada, como te decía, y después desentendernos de esa persona. Sobre todo si son personas que están ingresando por primera vez al mundo laboral. Estas personas requieren de este apresto, la sensibilización y un seguimiento. El seguimiento de la persona, no dejarlo ahí, y a sus compañeros tampoco, libres 100%, sino que hacer un seguimiento de cuáles son las variables que van influyendo en el desarrollo de la persona. Paola, el hecho de que la inclusión laboral sea una cosa crecientemente vista como algo que debiera suceder, ¿cómo impacta? No sé si que tienen ese tipo de estudios, ¿cómo impacta en una empresa el que tú puedas convivir con personas que teóricamente tienen discapacidad y sin embargo están a la par tuyo, trabajan? ¿Cómo se da el ambiente, la interrelación? En esa situación? Sí, cuando hay un interés genuino del equipo, no solo de la alta dirección, porque a veces la alta dirección dice una cosa y cuando bajamos los mensajes, ¿cierto?, los equipos todavía no están preparados o no están capacitados para recibir la diversidad en todo su amplio espectro, no solamente de personas con discapacidad, también puede ser de extranjeros o distintos tipos de inclusión que hoy podemos ver en Chile, ¿no? Pero en temas de discapacidad, las personas sí necesitan que haya, como te digo, estos planes de inclusión efectivos y que sean planificados en el tiempo, que no sea algo que dejan libre a la persona, sin cuidado, digamos. Sí, yo me estoy refiriendo también a la posibilidad de que de alguna manera surja una suerte de recelo porque estas personas tienen mayor necesidad de cuidado, mientras las otras eventualmente son... O se puede dar el acto virtuoso de encontrarse de que todos son parte de la misma empresa o parte del mismo trabajo y por lo tanto se produce una camaradería que eventualmente se podría dar en cualquier otra circunstancia. Sí, el otro día veía un caso de que habían insertado a una persona en un retail, en un supermercado, y todos los compañeros habían aprendido, era una persona que hablaba lengua de señas, y todos los compañeros pidieron a su jefatura, por ejemplo, hablar ellos también, hacer un curso de lengua de señas. Casos de esos como virtuosos hay muchos, y también hay casos donde no hay estos cuidados que yo te mencionaba, donde ha sido un trauma para la persona y un trauma para la empresa. Cuando la inserción es muy spot, ¿no? Como es poco dirigida, es poco cuidada. Entonces, pero casos virtuosos también hay, donde hay una sensibilización, incluso hay estudios que muestran que el ausentismo laboral, por ejemplo, disminuye. Las llegadas tardes para los que tienen horarios de entrada rígidos, porque personas con discapacidad cuidan mucho más su trabajo. Ha sido tal la cantidad de tiempo que han pasado buscando trabajo que a la hora de estar el compromiso es mucho mayor. Y en términos del tipo
tipo de trabajo. Tú mencionaste personas que pueden eventualmente trabajar en faena, Sí. pero me imagino yo también que los tipos de trabajo que están asociados a servicios, que por ejemplo estoy pensando, call centers, estoy pensando en cosas que eventualmente no signifiquen un trabajo demasiado pesado en términos físicos, y que la discapacidad física. ¿Cuál es el tipo de trabajo promedio que se tiene Sí, por bueno, parte de la discapacidad? El tipo de trabajo promedio también se condice con el tipo de educación promedio. No podemos esperar que tener solamente ubicados en cargos profesionales a todas las personas con discapacidad cuando no se les ha dado, ¿cierto?, la oportunidad de estudiar, a la gran mayoría de ellos. Entonces, la gran cantidad de trabajos hoy en día que tenemos, pues si miramos las cifras, son trabajos de oficio o trabajos de nivel base. Pero también ahí está el desafío. También hay otras empresas que sí tienen como desafío contratar dentro de sus planes gerenciales o profesionales de primera línea a personas con discapacidad, y lo han hecho o están trabajando para ello. Pero no es algo que sea fácil, porque hay una historia, como hablábamos antes, ¿no?, de que las personas con discapacidad no ha sido fácil el acceso a la universidad, ni desde el transporte público para llegar a la universidad. Entonces, desde ahí, esa es también uno de los desafíos pendientes. Antes de preguntarte sobre otras cosas bien interesantes que van a pasar este fin de semana, estoy pensando, por ejemplo, en recién ahora, están empezando a salir una serie de fallos en la Corte Suprema de que determinadas situaciones o patologías que tienen las personas, particularmente hijos de personas que los llevan esto a los tribunales, no se pueden considerar como preexistencias, y por lo tanto tienen que recibirse por parte de las ISAPRES. Pero para una persona, por ejemplo, que tiene discapacidad y que entra a trabajar y que va a imponer y va a tener que cotizar en una ISAPRE, ¿cómo las ve la ISAPRE a estas personas que entran con una discapacidad? Bueno, ahí es un gran tema. Yo me imagino, es un temazo, porque hoy en día todas las enfermedades preexistentes por las ISAPRES no son cubiertas. Entonces, desde ahí también tiene que haber un análisis distinto si estamos transformando la mirada, ¿cierto?, de esta igualdad que yo te comentaba, que es la mirada internacional desde la OMS, donde hay una mirada de los derechos de las personas y no desde la enfermedad. Porque esto no es una enfermedad, es una situación. Entonces, ahí yo haría la misma pregunta que tú. De hecho, la voy a plantear mañana, esa pregunta, porque me parece muy interesante. ¿Cómo va a ser el abordaje de las ISAPRES al respecto? Claro, y sobre todo si es que las personas que entran a trabajar con todas sus situaciones impositivas y de salud que corresponden. Sí, claro. Sí, yo la verdad es que en el tema de ISAPRE no sabría responderte, pero sí puedo decirte que yo creo que hoy en día las personas con discapacidad están en la misma situación que estamos todos nosotros cuando tenemos una enfermedad preexistente y, por ejemplo, nos cambiamos de ISAPRE. O sea, absolutamente. Te quería preguntar sobre otra cosa que cuando estábamos conversando sobre la Expo Inclusión que viene nos sorprendió profundamente las charlas que hay. Porque hay personajes que son extraordinariamente interesantes. Está el doctor Humberto Maturana, está José Massa, que es astrónomo y que ha tenido bestsellers con sus últimos libros. El doctor Maturana, un biólogo que ha creado toda una mirada sobre la base de las emociones y las relaciones amorosas entre las personas. A ver, cuéntanos un poquitito de esa charla. Bueno, Humberto Maturana va a estar cerrando el Congreso mañana. Él va a dar una charla magistral a las 5 de la tarde, donde va a ser puertas abiertas para que cualquier persona pueda ingresar sin costo, por supuesto. Así que desde ya los dejamos a todos invitados. Y él va a abordar la mirada de la transformación social, cuánto le suma la diversidad y la inclusión a la transformación social, con su mirada desde la biología, ¿cierto?, del trabajo con las emociones y cómo las sociedades se van fortaleciendo. Él siempre ha invitado a la transformación desde una mirada mucho más inclusiva, pero también tiene pruebas de que eso afecta positivamente, y eso es lo que vamos a escuchar mañana en su charla. ¿Y qué es lo que hace José Massa? Sí, bueno, nosotros invitamos Hay que recordar, por si acaso la gente no se acuerda, pero José Massa es, yo que tenga memoria en Chile, el único científico, en este caso astrónomo, que repletó la media luna de Rancagua. Qué sé yo, 15.000 personas fueron a ver su charla. Sí, por supuesto. Y eso es una cosa insólita de interés
ciudadano sobre la base de conocimientos científicos, por lo que me interesa mucho saber qué va a decir José Massa. Sí, bueno, el tema de la ciencia e inclusión, ¿ya? ¿Cómo linkeamos la ciencia y la inclusión? Yo lo he escuchado en varias ocasiones y él siempre hace un llamado a las mujeres, a la gente en pueblos originarios, a que necesitamos todos los cerebros para hacer que la ciencia y la tecnología avance, a que el emprendimiento avance y que nos desarrollemos como país. Y desde esa misma mirada es donde está invitando a las personas con discapacidad, que muchas veces solamente tienen una discapacidad motriz o una discapacidad menor, y también necesitamos esos cerebros para que el país avance. Esa es la mirada. Perdóname, y han habido notables científicos que tienen discapacidad. Stephen Hawking, Turing, son notables. Son personas que tuvieron discapacidad severa y que sin embargo no les inhibió aspirar a los máximos premios, incluyendo el Nobel, y tener una vida de contribución a la ciencia gigantesca. Bueno, por eso nosotros lo invitamos, porque en el marco de Inclusión Challenge, que es este segundo desafío de innovación social para la inclusión de personas con discapacidad, él está haciendo este aporte de justamente mostrar que la diversidad es algo que va absolutamente vinculado con el crecimiento en la innovación y la tecnología. Ya, raya para la suma, esto es mañana viernes y el sábado. ¿Dónde? Sí, bueno, en Estación Mapocho, desde las 9 a las 19 horas. Ingreso liberado, pueden llegar directamente a Estación Mapocho o bien preacreditarse por la página expoinclusión.cl. Y el día sábado, exactamente el mismo sistema. El día sábado tenemos a José Massa a las 12 y tenemos mañana a las 5 de la tarde a Humberto Maturana. Pero durante los 2 días, de las 9 a las 19 horas, vamos a tener una zona demo, demostraciones cada media hora, otros talleres para cuidadores, talleres de currículum, de presto laboral. Todos van a estar desarrollándose de manera sin costo en distintos lugares de la Estación Mapocho. Y más de 168 están abiertos en todas esas horas y esperando que las personas con discapacidad asistan. Gracias, Paola, por haber estado acá. Bueno, muchas gracias, Fernando. Volvemos en un ratito.